¿Y si te dijera que en el frío corazón de Zacatecas un solo gesto bastó para detener el martilleo que ya caía sobre la vida de una mujer inocente? Hoy conocerás la historia que la ciudad intentó silenciar, la mañana en que un hombre arruinado decidió enfrentarse a todo un sistema con solo su palabra y su honor. Entremos juntos a la Alhóndiga, sintamos el peso de las piedras, escuchemos el murmullo de la gente y seamos testigos del momento exacto en que la verdad irrumpió tras décadas de abuso. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y estás listo para vivirlo en primera persona. En aquella gélida mañana de Zacatecas, la Alhóndiga parecía aún más severa de lo habitual, como si el frío se hubiera filtrado en las piedras rosadas, dejando todo desprovisto de cualquier rastro de compasión. El patio ya estaba lleno de gente antes de que saliera el sol, con mulas pasando lentamente y arrieros gritando órdenes secas. Para un forastero, aquel edificio con sus hermosos arcos y escudos de armas daba una impresión de orden, pero en su interior, lo que allí ocurría siempre dejaba un sabor amargo. Era el tipo de lugar donde se disputaban deudas usando los cuerpos de las personas como garantía y a nadie parecía extrañárselo. Aurelio llegó a aquel ambiente con el abrigo ceñido al pecho y ese porte contenido de quien no quiere llamar la atención, pero tampoco puede ocultar su incomodidad. Intentó caminar como cualquier hombre quebrantado por la sequía, pero la culpa del pasado caminaba a su lado, pesando más que la silla que llevaba para vender. Lo que más le dolió ese día no fue solo la ruina material, sino la sensación de haber perdido su propio valor. Antes, el nombre Montalvo hacía que muchos eligieran con cuidado sus palabras. Ahora, sin la hacienda, parecía solo un sonido vacío. Aún así, insistió en llevar el prendedor con la marca familiar en la solapa, como quien intenta aferrarse a un pedazo de tierra que ya ha cedido. Mientras caminaba, observaba el movimiento a su alrededor y sintió una opresión mezclada con arrepentimiento, porque sabía que, en otros tiempos, había hecho la vista gorda ante injusticias similares allí mismo, en ese patio. Pero hoy, al ver esa mesa de subasta colocada justo en el centro como si fuera un altar extraño, todo le parecía más feo. Libros gruesos, un martillo, un tintero y en medio una jarra desportillada exhibida como prueba. Aurelio no sabía que más tarde, ese mismo día, sería precisamente esa jarra la que rompería algo en su interior de forma definitiva. En medio de aquel patio bullicioso, Aurelio intentaba mantenerse en un rincón, casi pegado a una pila de sacos de grano, como si no quisiera mimetizarse, pero tampoco parecer que huía de algo. Era un esfuerzo extraño, porque en su interior sentía que cualquiera que lo mirara más de 3 segundos notaría su fragilidad. Observó al escriba levantar la jarra desportillada como si fuera un objeto sagrado, y eso le produjo un mal presentimiento, un reconocimiento involuntario. Ya había visto ese tipo de espectáculo antes. Un objeto dañado, usado como justificación para quitarle semanas de trabajo a alguien que no tenía a nadie que lo defendiera. Poco a poco, algo que llevaba meses intentando ocultar, empezó a oprimirle el pecho, como si la ruina, por fin, hubiera encontrado una forma concreta de recordarle que nada estaba bajo control. Y, mientras tanto, la plaza de al lado parecía vivir otra vida. Niños corriendo, vendedores discutiendo por el precio de las tortillas, como si el mundo no estuviera a punto de aplastar a alguien en su interior. Fue en ese momento que Paz entró, guiando a las 2 vacas flacas y sosteniendo los jarros marcados como si fueran una extensión de su propio cuerpo. Aurelio la notó incluso antes de entender por qué. Quizás fue su firmeza al caminar, aún sabiendo que medio patio la observaba con esa mirada que
Mezcla juicio y cruel curiosidad. Quizás fue la forma en que sostenía el cuaderno contra el pecho, casi como quien sostiene una prueba de inocencia que nadie está dispuesto a escuchar. Desde donde estaba Aurelio, pudo ver el cansancio acumulado en su rostro, pero también una especie de resistencia silenciosa. Parecía alguien que había aprendido a sobrevivir en silencio, anotando todo para no enloquecer ante las pequeñas injusticias cotidianas. Y cuando el fotocopiador la señaló con el jarro, desportillado en la mano, con esa sonrisa torcida de quien cree haber ganado, Aurelio sintió que todo su cuerpo reaccionaba, no como quien intenta salvar a alguien, sino como quien finalmente reconoce en el sufrimiento ajeno el reflejo de sus propios defectos. Justo ahí, en ese segundo, sin que nadie lo notara, algo dentro de él empezó a quebrarse de verdad. Aurelio no podía explicarse por qué no pudo apartar la mirada cuando oyeron al escriba ordenar que paz fuera puesta en la fila de Mindonship. Subasta, como si fuera algo común. Quizás fue el contraste entre la forzada tranquilidad de su voz y el fuerte impacto que esa frase tuvo en su pecho, aunque Paz la apretó con fuerza para disimularlo. Aurelio la vio intentar mantener la postura erguida, respirar hondo, ajustarse el rebozo y por un instante mirar fijamente el cántaro agrietado como si intentara comprender cómo se había convertido en prueba en su contra. También notó que nadie allí parecía dispuesto a escuchar explicaciones. La gente a su alrededor ya asumía que si un objeto se rompía, la culpa era de algún pobre. Este mecanismo injusto era tan antiguo en aquel patio que parecía haberse convertido en ley inamovible, incluso sin estar registrado en ningún libro. Y eso era precisamente lo que empezaba a inquietar a Aurelio insoportablemente. Él, que siempre había creído en el llamado orden de las cosas, ahora veía claramente los agujeros, como si el patio hubiera cambiado de color y revelado grietas que llevaban años. Allí, cada pequeño detalle saltaba a la vista. El sello de la jarra no se correspondía con el desgaste natural. La pieza desportillada parecía demasiado nueva. El copista apartó la mirada demasiado rápido. Y lo peor fue darse cuenta de que, en otras ocasiones, se habría perdido todo esto. Recordó con amarga claridad las veces que había oído historias similares de sus peones en la vieja hacienda, y las había creído exageradas o excusas para romper alguna regla. Ese recuerdo le llegó como un chasquido, una especie de vergüenza que intentaba esconderse tras el viejo orgullo, pero ya no podía. Mientras empujaban a Paz hacia la mesa de subastas, Aurelio notó algo que lo puso aún más alerta. El cántaro presentado como prueba tenía un sello diferente al que recordaba haber visto años atrás, cuando los cántaros de leche pasaban por la alhóndiga. No era el mismo molde, no era el mismo bajorrelieve, y eso le despertó una repentina certeza, casi física. Dio un paso al frente sin pensar, como si su cuerpo lo hubiera decidido por sí solo. En el instante en que el mazo empezó a levantarse para formalizar la subasta, Aurelio lo vio todo en cámara lenta: el brazo del subastador, la sonrisa del copista, la mirada de la joven intentando mantener la dignidad. Y entonces su mano simplemente se extendió, firme, sosteniendo el martillo en el aire como si fuera lo más natural del mundo, aún sabiendo que le costaría caro. En ese instante, todo el patio quedó en silencio, y Aurelio finalmente comprendió que no estaba allí para vender arneses. Estaba allí porque, de alguna manera, necesitaba arreglar algo dentro de sí mismo. El silencio que llenó el patio después de que Aurelio empuñara el martillo no era un silencio cualquiera. Era de esos que dejan el aire pesado, como si nadie supiera qué hacer con lo que acababa de suceder. El escribano se quedó con la boca abierta, congelado en el gesto interrumpido. El copista, por muy seguro que estuviera, tuvo que ajustar su postura para intentar recuperar su autoridad.
Paz, que estaba a unos pasos de distancia, mantuvo la barbilla firme, pero no pudo ocultar por completo su sorpresa. Aurelio sintió que todas las miradas se volvían hacia él a la vez y por un momento consideró seriamente retirarse, fingir que se había equivocado, regresar a la sombra de las columnas y dejar que el patio continuara su cruel curso. Pero cuando volvió a mirar la jarra sobre la mesa, esa inquietante certeza se apretó en su pecho una vez más. El sello estaba mal. Era demasiado nuevo, demasiado artificial, carente de la profundidad típica que recordaba de los viejos moldes de la alhóndiga. Era como si todo esto pidiera a gritos ser desenmascarado. Respiró hondo, intentando disimular el temblor que amenazaba con asomarle por las manos. Dijo, con la voz que pudo reunir en ese momento, que necesitaba ver los libros de pesos y timbres antes de cualquier subasta. En la práctica no era una petición, era una exigencia, y todos lo comprendían. El administrador intentó eludir la situación, alegando que los registros se guardaban bajo llave y solo podían consultarse en ocasiones puntuales. Pero Aurelio insistió, y no era la insistencia cortés de quien intenta imponer una formalidad. Era el tono de quien, incluso arruinado, recordaba muy bien cómo funcionaban las jerarquías de aquel lugar. La tensa calma que transmitía asustaba a más gente que si hubiera gritado. Poco a poco, el escribano se quedó sin argumentos, y el copista perdió esa exagerada confianza que había mostrado minutos antes. Aurelio sabía que estaba armando un lío, sabía que la gente como él no solía ser bien recibida cuando intentaba cuestionar algo en ese patio, y más aún aquellos sin tierras, sin prestigio y sin influencia real. Pero en ese momento, nada de eso parecía importar tanto como el hecho de que una injusticia estaba a punto de hacerse oficial. Y aunque nadie lo entendiera, sabía que no podía permitir que sucediera ante sus ojos. El camino hacia el pasillo de registros fue tenso, como si cada paso resonara más fuerte de lo debido. El administrador intentó caminar adelante, fingiendo indiferencia, pero era evidente que se sentía incómodo. Aurelio notó las rápidas miradas que intercambiaban el copista y el escribano, como si calcularan qué control aún podían tener de la situación. Paz lo seguía de cerca, con su libreta apretada contra el pecho, respirando lentamente, como quien sabe que cualquier movimiento en falso podría ser usado en su contra. El pasillo era estrecho, con estantes llenos de libros pesados, algunos desgastados, otros mucho más limpios de lo que deberían estar. En cuanto llegaron, Aurelio pidió ver el libro de sellos de ese año y el anterior. El administrador dudó, pero terminó entregándoselo, tal vez porque la presencia de otras personas en el pasillo le impedía negarse con rudeza. Cuando Aurelio abrió el registro, sintió que el corazón se le aceleraba de una manera que no recordaba desde 1900. Hacía mucho tiempo. Allí, dibujado sobre el papel, estaba el verdadero sello, un bajorrelieve más profundo y antiguo, tal y como lo recordaba de las veces que visitaba la Alhóndiga como proveedor. Acercó la jarra que se exhibía en el patio y la diferencia era evidente para cualquiera que quisiera ver. El nuevo sello tenía líneas más superficiales. La marca era casi lisa, sin la textura que dejaban los moldes antiguos. Era imposible confundirlos. Aurelio giró el libro para que Paz pudiera ver y observó cómo parpadeaba un par de veces, como si procesara todo demasiado rápido. Luego abrió su propio cuaderno y mostró una página donde había anotado el día exacto de la supuesta rotura, y el documento oficial de correos estaba firmado con el registro de vacaciones. Eso lo golpeó duro, porque significaba que la versión del copista ni siquiera había sido cuidadosamente ensamblada. Se había hecho con la certeza de que nadie lo rebatiría, y por un momento, mirando el cuaderno y el libro, «Oficial»,
Aurelio sintió una mezcla de ira y vergüenza, rabia por un fraude tan descarado, vergüenza al recordar que años antes podría haber dejado que cosas así sucedieran sin cuestionarlo. Fue allí, en ese pasillo sofocante y lleno de papeles, donde su decisión pasó del ámbito de la conciencia a la acción concreta. Sabía que desde ese momento no podía volver atrás y que todo lo que hiciera a partir de entonces impactaría la vida de esa joven a la que apenas conocía, pero que ya cargaba con una carga mayor que la que cualquier persona de su edad debería soportar. Al regresar del pasillo al patio, el ambiente parecía distinto, como si la gente presentiera que algo grave estaba a punto de ocurrir. Aurelio llevaba el libro de sellos en las manos como si soportara algo más que papel, y Paz lo seguía de cerca, más sereno que al entrar, pero aún protegiendo el cuaderno como si fuera un escudo personal. El copista, al verlos acercarse, intentó mantener la calma, pero la forma en que se alisaba la barba y se ajustaba el sombrero delataba una ansiedad mal disimulada. El escribano, que siempre demostraba gran seguridad, ahora parecía medir cada movimiento de su rostro como si intentara calcular qué mostrar u ocultar. El patio, que antes había tenido ese bullicio constante de mercado, se fue quedando en silencio, volviéndose incómodo. Todos sabían que cuando alguien solicitaba un registro en público, era porque alguna pieza del rompecabezas no encajaba como debía. Y en ese ambiente tan acostumbrado a aceptar las injusticias como algo rutinario, cualquier posibilidad de protesta parecía casi escandalosa. Aurelio colocó el libro abierto sobre la mesa, junto a la jarra usada como prueba, y les pidió que compararan los sellos. No alzó la voz ni armó un escándalo, pero su firmeza era tan sólida que obligó a todos a mirar. La diferencia era evidente, incluso para quienes nunca habían prestado atención a los sellos de arcilla. La jarra sobre la mesa tenía un molde pobre y poco profundo, que ni siquiera parecía haber pasado por el proceso tradicional. El sello oficial del libro, en cambio, era profundo, con marcas nítidas, imposible de reproducir sin la matriz antigua. Para completar el cuadro, Paz abrió su cuaderno y mostró el registro del cierre de la puerta el día del supuesto allanamiento. Era demasiada información para ser una coincidencia. Y fue en ese momento que Aurelio se dio cuenta de que ya había cruzado la línea de no retorno. Si retrocedía, sería cómplice. Si avanzaba, entraría en una confrontación directa con un sistema que amaba castigar a quienes lo desafiaban. Aún así, sintió un extraño alivio al tomar esta posición, porque, por primera vez en mucho tiempo, hacía algo que correspondía a lo que creía correcto, no por su nombre, ni por el honor heredado, sino por decisión propia. Y aunque no le había dicho nada directamente a Paz, ella lo presentía. La forma en que lo miró en ese momento, sin agradecerle ni pedirle nada, pero con una confianza silenciosa, marcó a Aurelio de una manera que no pudo explicar. La actitud del administrador cambió por completo al comprender que ya no podía controlar la situación con meros eufemismos. Intentó decir que el asunto debía discutirse en privado, que sería mejor para todos evitar la confusión pública. Pero esa frase, repetida tantas veces a lo largo de los años para justificar decisiones injustas, se topó con la firme resistencia de Aurelio. Respondió con calma, pero dejó claro que nada se decidiría sin la mirada de los presentes. Esta negativa pública hizo que el copista perdiera la compostura. Primero, rió, intentando restarle importancia al sello. Luego, cambió de tono y sugirió que Aurelio estaba confundiendo modelos antiguos con nuevos. Pero cuanto más hablaba, más le temblaba la voz. La multitud, antes dispersa, comenzó a congregarse lentamente, atraída por la creciente tensión. Algunas lecheras intercambiaron miradas,
como si finalmente vieran una oportunidad para cuestionar algo que todas habían temido durante mucho tiempo. Paz permaneció junto a la mesa sin decir nada, pero Aurelio notó que respiraba con más fuerza, como si intentara controlar su cuerpo para no desplomarse ante tanta expectativa. También sintió que su corazón se aceleraba, pero al mismo tiempo tenía una extraña claridad. Ahora que había tirado del hilo, necesitaba llegar hasta el final, costara lo que costara. Cuando el escribano se dio cuenta de que todo el patio lo observaba, intentó simular formalidad, abriendo el libro como si hubiera ordenado la comparación, pero le temblaba la mano, y esto no pasó desapercibido. Aurelio le pidió entonces al administrador que leyera en voz alta la descripción técnica del sello oficial: profundidad, marca, año del troquel. A su lado sostenía la jarra falsa, casi invitando al administrador a hacer el mismo análisis. Fue en ese momento que el administrador dudó. Miró al copista, quien apartó la mirada. Miró a Paz, quien permaneció inmóvil. Y luego miró a Aurelio, quien lo observó sin cambiar de expresión. Ese momento de silencio pesó mucho en el ambiente. Era como si todos comprendieran que, a partir de ese momento, o se destaparía el fraude o todo el patio se haría cómplice. Aurelio sabía que jugaba con las pocas fichas que le quedaban: su palabra, su reputación rota y la marca en la solapa. Pero no se echó atrás. Y Paz, aunque no dijo nada, mantuvo la mano firme sobre la libreta, como si esa simple nota de rutas y horarios fuera lo único sólido que aún le recordaba quién era. Fue así, con la tensión al borde de la explosión, que se abrió espacio para el siguiente paso, el que realmente pondría a todos a prueba. La tensión alcanzó otro nivel cuando el administrador finalmente admitió, en un susurro, que meses atrás se habían reemplazado algunas matrices viejas. Lo dijo mirando al suelo, como si intentara repartir culpas sin mencionar nombres. Pero la excusa no convenció a nadie, porque el libro que Aurelio sostenía estaba sellado con la fecha y la firma de la última revisión, y no había constancia de ningún reemplazo de matriz. Algunas personas en el patio comenzaron a murmurar, y la sensación de que algo grave estaba siendo desenterrado llenó el aire. Aurelio, aún sintiendo el peso de la situación, intentó mantener el tono más sereno posible. Le pidió al administrador que le mostrara la nueva matriz. El hombre dudó, miró discretamente la fotocopiadora, y esa mirada bastó para transformar el murmullo en abierta sospecha. Paz lo observaba todo con los dedos aferrados al borde del cuaderno, como si no estuviera sosteniendo papel, sino su propia supervivencia. Aurelio lo notó y sintió que todo su cuerpo se tensaba. Sabía lo que significaría para ella perderse ese momento. Semanas de trabajos forzados, humillación pública y, peor aún, sus hermanos menores a merced de amenazas. Era imposible fingir neutralidad. Fue entonces cuando Aurelio tomó una decisión que ni siquiera había ensayado. Sin esperar permiso de nadie, se quitó el prendedor con la marca familiar de la solapa y lo colocó sobre la mesa, cerca de la jarra falsa. El gesto llamó la atención de inmediato, no porque fuera un objeto valioso, sino porque todos en aquel patio conocían su significado simbólico. Una marca no era solo una marca de propiedad, era una herencia, un testamento de linaje, algo que pocos hombres se atreverían a exhibir de esa manera, especialmente alguien que lo había perdido todo. Aurelio dijo, con voz firme, pero no agresiva, que ponía su honor como garantía de que el fraude estaba a la vista de todos. Si se equivocaba, permitiría que fundieran el metal y borraran el apellido Montalvo de ahí en adelante. Si tenía razón, el patio tendría que reconocer la injusticia cometida contra Paz. La gente permaneció inmóvil. Paz, por primera vez desde que todo empezó, hizo un movimiento involuntario,
dio un paso casi imperceptible hacia adelante, como si fuera la primera reacción libre que había logrado en todo el día, y Aurelio, al ver esto, sintió que su decisión había dejado de ser un mero impulso moral para convertirse en un verdadero compromiso con el destino de aquella joven a la que apenas conocía, pero cuya verdad reconocía con una claridad que ya no podía ignorar. Durante unos segundos nadie se movió. El administrador miró fijamente el hierro de marcar sobre la mesa como si fuera una amenaza física, y el copista palideció tanto que tuvo que apoyar la mano en el borde del parqué. Era imposible ignorar el peso de ese gesto. Incluso arruinado, Aurelio seguía siendo un Montalvo, un nombre que, para bien o para mal, tenía décadas de influencia en la región. Colocar el hierro de marcar allí, frente a una jarra falsa, era prácticamente declarar la guerra a todo un sistema que siempre había funcionado con acuerdos silenciosos y favores intercambiados entre bastidores. El empleado intentó recuperar el control de la situación, diciendo que necesitaba ser analizada con cuidado técnico, pero nadie le hizo caso. Los rostros a su alrededor se inclinaron hacia adelante para ver mejor, y los murmullos comenzaron a aumentar. Algunos susurraron que el sello falso parecía reciente, otros comentaron que ya sospechaban de las prácticas del copista, y, poco a poco, una verdad incómoda tomó forma en el aire. No se trataba solo de paz, ni solo de esa jarra. Se trataba de un ritmo de abusos que todos conocían, pero pretendían no ver. Paz, hasta entonces muy contenida, fijó la mirada en el sitio vaso, hierro candente con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Comprendía su valor simbólico, quizá incluso más de lo que Aurelio imaginaba. Mientras observaba, su cuerpo parecía temblar a un ritmo lento, como si intentara procesar lo que significaba que alguien interpusiera su honor entre ella y la injusticia. Era difícil para cualquiera de los presentes adivinar lo que pasaba por su mente, pero se percibía un viejo cansancio atravesado por algo nuevo, que aún no era esperanza, pero tampoco era solo impotencia. Y fue en ese momento cuando surgió la primera reacción contraria. El juez presidente, que hasta entonces había estado observando desde las sombras del patio, se acercó, intentando imponer su autoridad. Dijo que esto no debía continuar delante del pueblo, que restablecería el orden llamando a todos a una sala privada. Pero la frase salió débil, poco convincente, porque la multitud ya había comprendido que había algo demasiado grave para ocultarse tras puertas cerradas. Aurelio, con la serenidad que se esforzaba por mantener, respondió que nada se decidiría fuera de la luz del día y que, si el juez quería discutir la legalidad, debía empezar explicando por qué la matriz del sello no estaba registrada en los libros. La respuesta sorprendió al magistrado. Por primera vez, pareció como si alguien lo hubiera acorralado allí mismo. Y ese momento, discreto pero firme, hizo que el aliento de todo el patio cambiara. El juez intentó recuperar el control, llamando a 2 guardias, que estaban cerca de la entrada del patio, quizá con la esperanza de que su mera presencia intimidara a Aurelio y dispersara a la multitud. Pero el efecto fue todo lo contrario. La aproximación de los guardias hizo que la multitud avanzara unos pasos, no con agresividad, sino como para asegurarse de que nada fuera reprimido ni apartado de la vista del público. Aurelio notó el movimiento y se mantuvo firme, sin retroceder ni un paso. Sabía que ese podría ser el punto donde todo se derrumbaría. Un solo gesto malinterpretado bastaba para que alguien lo acusara de crear disturbios. Aún así, no se movió, no bajó la mirada. Simplemente colocó la mano sobre el libro de sellos y con la otra señaló el falso cántaro, dejando claro que no pensaba permitir que el asunto se trasladara a una habitación sofocante. Los guardias estaban divididos.
porque nadie había dado una orden concreta para detenerlo, y la presencia de la multitud complicaba la situación. El juez notó la vacilación de sus subordinados, y esto lo irritó aún más, pero la irritación no era autoridad. Y por primera vez en ese patio, alguien se dio cuenta de que el hombre no tenía tanto poder como fingía. Paz observaba todo con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Sabía lo que significaría para ella si Aurelio era silenciado allí. Volvería a ser una lechera más acusada de algo que no hizo, obligada a semanas de trabajos forzados, con sus hermanos en riesgo y toda su rutina aplastada por la palabra de un copista. Pero en ese momento también vio algo diferente. Vio a gente del mercado que normalmente apartaba la mirada mirándola con genuina atención, como si comprendieran quizás por primera vez que esta situación no era solo suya. Aurelio percibió este movimiento colectivo y comprendió que debía actuar antes de que el juez intentara tergiversar la narrativa. Sin alzar la voz, declaró que si el nuevo sello no constaba en los registros oficiales, entonces esa matriz era irregular y por lo tanto, cualquier acusación basada en ella era inválida. El juez palideció porque sabía que técnicamente no estaba mal, y cuando intentó responder, simplemente le falló la voz. Todo el patio lo vio. El copista, que hasta entonces había mantenido un aire de falsa superioridad, se llevó la mano al cuello, como si de repente se quedara sin aliento. Fue en esta atmósfera tensa y casi silenciosa que la verdad empezó a desviarse por completo, no porque Aurelio fuera poderoso, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien desafiaba toda la estructura sin temor a perder lo poco que aún les quedaba. El juez, presionado por su propia incapacidad para dar una respuesta convincente, finalmente cedió el paso al administrador, quien intentó tomar la palabra como si pudiera organizar el caos. Dijo que la nueva copia maestra estaba guardada en una habitación segura y que traería el objeto para demostrar su autenticidad. Pero en cuanto salió de su boca, surgió una incomodidad general, pues todos sabían que, si la copia maestra fuera legítima, ya se habría exhibido en cuanto Aurelio solicitó los registros. Aún así, el administrador se apresuró a marcharse con pasos pesados y antinaturales, como quien necesita ganar tiempo antes de regresar con una historia mínimamente aceptable. Aurelio siguió el movimiento con la mirada, sin decir nada, pero con una inquietud que aumentaba con cada segundo que pasaba. Había visto hombres así toda su vida, gente acostumbrada a organizar las cosas bajo la mesa, apoyándose en el miedo ajeno. Y aún sin saber cuál sería el siguiente paso, Aurelio presentía que la demora del administrador olía a fraude nervioso. Paz también observaba, apretando el cuaderno con tanta fuerza contra su pecho que las yemas de sus dedos se pusieron blancas. Quizás no pudiera expresarlo con palabras, pero sentía lo mismo que Aurelio. Esa desaparición rápida era el tipo de maniobra que se daba cuando alguien necesitaba inventar una nueva versión con urgencia. Cuando el administrador regresó, trajo una pequeña caja de madera, cerrada con un pestillo doblado. La abrió, exagerando su importancia, y sacó un molde de arcilla que supuestamente era el vaso maestro actual. El problema fue que, en cuanto levantó el objeto, todos a su alrededor notaron la incongruencia. El molde parecía recién hecho, sin señales de uso, sin desgaste. Estaba demasiado limpio, demasiado intacto. Aurelio extendió la mano, pidió sostenerlo, y el administrador dudó, lo que solo hizo más evidente el error. Cuando finalmente se lo entregó, Aurelio lo puso a la luz y confirmó lo que ya sospechaba. La superficie era lisa, sin rayones, sin rastro de pigmento, como si nunca hubiera tocado una jarra de verdad. Luego, colocó el vaso maestro sobre la mesa, junto al sello oficial registrado en el libro, haciendo evidente la comparación incluso
para quienes nunca se habían preocupado por estos detalles. La reacción fue inmediata. Los susurros aumentaron, las cabezas se acercaron, incluso uno de los guardias se inclinó discretamente para observar mejor. Paz dejó escapar un largo suspiro, casi como si su cuerpo se liberara de un peso acumulado durante días. En ese momento, el acopiador dio un paso al frente, intentando recuperar el control, pero le tembló la voz al decir que esto no demostraba nada. Pero el patio ya había visto suficiente, y por primera vez esa mañana, el acopiador parecía más pequeño que el mismo cántaro que había intentado usar para destruir la vida de Paz. Desde el momento en que todo el patio se dio cuenta de que el molde presentado no era legítimo, algo cambió en el ambiente. Un cambio casi físico, como cuando el viento cambia de repente y todos lo sienten al mismo tiempo. El copista hizo todo lo posible por rescatar la narrativa, diciendo que el molde era nuevo porque habían modernizado el proceso. Pero nadie parecía dispuesto a aceptar explicaciones improvisadas. El juez, percibiendo la creciente desconfianza colectiva, intentó de nuevo intimidar a Aurelio, diciendo que estaba contradiciendo los procedimientos oficiales. Pero la frase fue recibida con miradas impacientes. Por primera vez, su autoridad no estaba surtiendo el efecto deseado. Aurelio lo sintió con claridad, y aunque mantuvo la cara seria, una mezcla de adrenalina y responsabilidad comenzó a apoderarse de él. Sabía que ese momento era decisivo, no solo para Paz, sino para todo lo que vendría después. Si dejaba ese agujero abierto, alguien intentaría empujarlo dentro. El copista, que antes parecía tan seguro, comenzó a buscar apoyo a su alrededor, pero incluso algunos de sus conocidos ahora parecían mantener las distancias. Paz observaba todo con un silencio que tenía un poder propio. No era miedo, sino una especie de atención absoluta, como si se aferrara a la última oportunidad que había tenido en mucho tiempo. Fue entonces cuando Aurelio hizo algo sencillo, pero que rompió por completo el escaso equilibrio que quedaba. Tomó la jarra, auténtica, la que habían traído del pasillo con el viejo sello aún claramente visible, y la colocó junto a la falsa. No necesitó decir nada. La diferencia hablaba por sí sola. Los dos objetos, alineados bajo la fría luz del patio, lo dejaban todo al descubierto. La profundidad desigual, el acabado descuidado, los bajorrelieves desparejados. Esto provocó una reacción casi instantánea entre los presentes. Algunos se acercaron, otros se cruzaron de brazos, como si ya se formaran una opinión. Y el juez, sin saber cómo detener esa comparación silenciosa, intentó alejarse, pero el movimiento se percibió como una huida. Aurelio, respirando hondo, se volvió hacia Paz y le pidió que le mostrara de nuevo el acta del día de la supuesta fuga. Ella abrió el cuaderno con mano firme y allí estaba la nota, escrita con calma, con el trazo de quien dependía de esa precisión para sobrevivir. Señaló la fecha y, sin alzar la voz, dijo que bastaba para solicitar una revisión pública. El murmullo creció. Por primera vez, la verdad no era solo suya, sino de todo el patio. No había vuelta atrás. El juez, al darse cuenta de que había perdido por completo el control de la situación, decidió recurrir a la última táctica de quien se encuentra acorralado. Intentó imponer su autoridad mediante el tono de voz. Alzó la voz, diciendo que aquello no era un espacio público y que cualquier objeción debía dirigirse a su despacho en otro momento. Pero esta vez, ni siquiera los guardias se movieron para reforzar el orden. Era como si la misma estructura que sostenía aquel teatro de poder cediera bajo el peso del fraude expuesto. Aurelio mantuvo la mirada fija, y el silencio con el que recibió el grito del juez tuvo un efecto mucho más poderoso que cualquier respuesta inmediata. Sabía, y todo el patio lo sabía, que ceder en ese momento significaba entregar a Paz al destino que el copista le había preparado.
Entonces, con una calma casi desconcertante, Aurelio tomó el hierro de marcar de la mesa, no para retirarlo, sino para tocarlo, como recordando a todos el compromiso que acababa de asumir. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Fue suficiente para que quienes lo rodeaban comprendieran. No era un capricho. Era un hombre destrozado que ponía la poca dignidad que le quedaba entre una joven y un abuso flagrante. Paz respiró hondo ante el gesto. Uno de esos suspiros que parecen reorganizarlo todo por dentro, como si finalmente creyera que ya no estaba sola en la lucha que había soportado durante tanto tiempo. El copista, al darse cuenta de que nada de lo que decía surtía efecto, recurrió a la mentira más común cuando alguien está a punto de ser descubierto. Intentó señalar los defectos de Paz. Dijo que siempre llegaba tarde, que repartía leche aguada, que había dejado caer jarras en otras ocasiones. Acusaciones tan débiles que parecían desesperadas. Algunos fruncieron el ceño, otros negaron con la cabeza. Su misma postura lo delató. Aurelio dio un paso al frente y preguntó todavía en tono tranquilo por qué ninguna de esas faltas estaba registrada en los libros. El copista tropezó con la respuesta, tartamudeó y el juez intentó intervenir, diciendo que no era necesario registrar todas las observaciones. Pero la excusa sonaba demasiado absurda. Paz, sosteniendo el cuaderno, lo abrió por una página donde había anotado una secuencia de entregas realizadas a tiempo durante semanas. La escritura era firme, organizada, mostrando la precisión de alguien que había aprendido a depender de su propia disciplina para sobrevivir en un mundo que siempre intentaba oprimirla. Aurelio la señaló y, por primera vez, alzó levemente la voz, no con agresividad, sino con firmeza. Dijo que, si su palabra siempre había bastado para llevar la leche por toda la ciudad al amanecer, también debería bastar para defenderse de una acusación tan mal construida. La frase resonó. Encontró aprobación en las miradas y dejó a la fotocopiadora sin palabras. Fue como si, por primera vez, el peso de la verdad se inclinara en la dirección correcta. Para entonces, todo el patio se había transformado en algo muy distinto del espacio frío y rígido que había sido a primera hora de la mañana. Ahora parecía vivo, alerta, respirando al mismo ritmo que la gente que se acercaba para comprender lo que realmente sucedía. Aurelio sentía este movimiento colectivo como una fuerza silenciosa que lo impulsaba todo hacia la verdad. Sabía que cuando la gente empieza a observar con atención, quienes dependen de las sombras para actuar ya no pueden esconderse. El copista, al darse cuenta de que estaba siendo absorbido por sus propios engaños, intentó volverse hacia el administrador, como buscando un aliado que apoyara su versión de los hechos. Pero el administrador, ya sudando por las sienes, evitó el contacto visual. La música de la plaza vecina continuaba en la distancia, casi irónica, como recordando a todos que la vida continuaba, mientras algo importante se decidía en el interior. Paz, con el cuaderno aún firmemente en sus manos, parecía balancearse entre el miedo y la resistencia. Su cuerpo temblaba ocasionalmente, pero su mirada permanecía lúcida, atenta, fija en lo que sucedía. Fue impresionante cómo, incluso después de días de ser empujada a una subasta injusta, todavía tenía la fuerza para seguir de pie así. Fue en este contexto que Aurelio tomó la decisión que marcaría definitivamente el punto de inflexión. Miró a su alrededor, observó el patio, abarrotado, sintió la presencia de los testigos y luego dijo que, si aún existía alguna duda sobre la integridad de Paz, no solo pondría la marca familiar como garantía moral, sino que también firmaría una declaración formal de responsabilidad personal. La mera pronunciación de estas palabras bastó para enderezar incluso la postura del juez. Era demasiado grave para ignorarlo. En la práctica,
significaba que, si Paz tenía alguna deuda, real o inventada, Aurelio asumiría el pago. Y si se confirmaba el fraude, renunciaría públicamente a cualquier privilegio o protección que aún pudiera tener su nombre. Los ojos de Paz se abrieron de par en par ante esto, con una sorpresa que nada tenía que ver con la admiración romántica. Era simplemente el asombro de alguien que nunca había tenido a nadie entre ella y la brutalidad del mundo. El patio, antes inquieto, se sumió en un silencio inquietante, como si las palabras de Aurelio hubieran cortado el aire en dos. El copista, percibiendo la gravedad de la situación, intentó reír, calificando el gesto de exageración teatral. Pero nadie rió. Aurelio permaneció inmóvil, con una firmeza que no era arrogancia, sino la calma de quien finalmente tomaba la decisión correcta, aún sabiendo que podría costarle más de lo previsto. La firma de la declaración no fue un acto solemne, pero el impacto que causó fue mayor que el que cualquier sello notarial podría producir. El escribano, aún aturdido por el giro de los acontecimientos, intentó organizar el documento con manos temblorosas. Aurelio dictó cada línea con calma, solicitando que constara por escrito que asumía toda la responsabilidad en caso de surgir alguna deuda real y que exigía una auditoría inmediata de las matrices, pesas y registros. Al terminar de firmar, el escribano tardó unos segundos en devolver la pluma, como si intentara calcular qué significaba esto para su propia posición. Y no era de extrañar. Nadie había arriesgado su honor de esa manera ante todo el patio. Paz observó la firma con una expresión difícil de descifrar. No era alivio todavía, porque nada se había resuelto, pero era como si, por primera vez, se le permitiera creer que su palabra no moriría aplastada allí mismo. El copista, al ver el documento cobrar vida ante sus ojos, comenzó a respirar más rápido, visiblemente avergonzado e irritado. Intentó protestar por la validez del asunto, pero las palabras carecían de fuerza. La multitud ahora observaba todo como testigos directos, y esto hacía más arriesgado cualquier intento de manipulación para quien persistiera. Cuando la declaración estuvo lista, Aurelio pidió al juez que la leyera en voz alta, no como un desafío, sino como una obligación de transparencia. El magistrado intentó resistirse mirando al copista como si esperara instrucciones silenciosas, pero ya no tenía margen para negarse. Al comenzar la lectura, su voz salió vacilante, casi alargada, y con cada palabra pronunciada, el patio reaccionaba con un sutil cambio en la respiración colectiva. Era como si la gente asimilara el documento línea por línea, comprendiendo que no se trataba solo de una pelea entre dos o tres partes implicadas, sino de una demostración pública de que, en efecto, las cosas podían cuestionarse. Al final de la lectura, cuando la palabra fraude apareció citada como una posibilidad oficial, se hizo un silencio denso. El copista perdió el poco control que le quedaba, dio un paso al frente e intentó argumentar que todo aquello era una tergiversación de un hombre arruinado que quería llamar la atención. Pero la frase se quedó en el aire. Aurelio simplemente levantó la jarra real y pidió a todos que observaran el sello una vez más. Ya no había forma de negarlo. Paz agarró el cuaderno con fuerza con ambas manos y por primera vez se le llenaron los ojos de lágrimas, no de lágrimas, sino de cansancio acumulado. Aurelio lo notó, y eso reforzó aún más su certeza de que había tomado la única decisión posible en ese momento. Una injusticia a punto de ocurrir finalmente había encontrado un verdadero obstáculo. Con el documento firmado y leído, el patio ya no era el mismo. Lo que antes parecía un día de subasta, más adquirió un peso inesperado. Varias personas se acercaron a la mesa, algunas con paso cauteloso, otras con tensa curiosidad. La comparación entre las jarras, inicialmente en silencio, se transformó en una discusión susurrada entre vecinos, vendedores y arrieros.
Todos querían ver con sus propios ojos lo que hasta entonces solo habían aceptado como una verdad impuesta. El copista, al darse cuenta de que perdía terreno rápidamente, decidió jugar su última carta. Intentó insinuar que Paz tenía aliados ocultos, que todo era un montaje para manchar su nombre, pero el argumento sonó débil, casi infantil. Paz, que hasta entonces había sostenido el cuaderno como un escudo, bajó lentamente las manos, dejando al descubierto la tapa. Era un cuaderno común y corriente, desgastado por los bordes, con su nombre escrito con sencillez. No había nada que sugiriera una conspiración, solo una joven intentando sobrevivir como podía. Aurelio notó este gesto, como si se liberara de un peso invisible por unos segundos, y también notó algo más. El copista empezaba a evitar mirar hacia el patio, como si ya supiera que no tenía otro lugar a donde correr. Fue en ese momento que uno de los guardias, un hombre que parecía no haber estado nunca involucrado en nada más allá de lo estrictamente necesario, se adelantó y pidió ver las dos jarras. Todo el patio quedó en silencio. Era raro ver a un guardia tomar la iniciativa sin una orden directa, más aún en una situación tan delicada. Primero, tomó la jarra falsa y examinó el sello con la yema del dedo, pasándolo lentamente como si intentara palpar la profundidad de la marca. Luego hizo lo mismo con la jarra real. La diferencia era tan notable que ni siquiera necesitó decir mucho. Simplemente se volvió hacia el juez y le dijo que los sellos eran incompatibles. La frase salió seca, objetiva, pero fue como un chasquido en el aire. El juez se sonrojó, el copista palideció. El administrador se llevó la mano a la nuca, como si quisiera masajearse la vergüenza. Aurelio respiró hondo, casi como si hubiera estado conteniendo la respiración hasta oír eso. Paz cerró los ojos un instante, pero no como si se desplomara. Era más bien como alguien que intentaba detener la avalancha de emociones que se le escapaba prematuramente. Eso no acabó con todo, pero fue la primera confirmación oficial de que algo andaba muy mal. Y en ese patio, dejar un fraude expuesto delante de todos fue el comienzo de un colapso que nadie más parecía capaz de detener. Tras la confirmación del guardia, la resistencia del copista se convirtió en evidente desesperación. Empezó a gesticular desenfrenadamente, diciendo que se trataba de una persecución, que intentaban destruir su reputación y que esa gente, señalando a Paz, siempre encontraba la manera de manipular las situaciones. Pero esa última frase bastó para que la multitud reaccionara con un murmullo de desaprobación. Esa gente se desvaneció, dejando al descubierto la arrogancia que ocultaba tras su postura forzada. Aurelio, sin alzar la voz, preguntó por qué alguien recurriría al fraude si tenía un caso genuino. La pregunta flotaba en el patio como un peso, de esos que pueden destrozar la fachada de cualquiera. El juez intentó intervenir, pero parecía impotente ante lo que la gente ya había visto con sus propios ojos. Ningún discurso técnico podía deshacer la discrepancia entre las copias maestras. Ninguna amenaza podía borrar el documento público recién firmado, y ningún argumento podía reinterpretar el nerviosismo del copista mientras todo se desarrollaba. Paz, aún en silencio, dio un paso más cerca de la mesa. Un paso pequeño, pero que parecía cargar con meses de humillaciones reprimidas. No dijo nada, no se defendió con palabras. Simplemente permaneció allí, presente, completa, sin bajar la mirada. Era la primera vez que ocupaba ese espacio sin que alguien la arrastrara. Aurelio pidió entonces, de nuevo con calma, casi con severidad, que llamaran al alfarero responsable de los jarros oficiales de la alhóndiga. La petición sonaba tan lógica que nadie podía negarse. Enviaron a un joven corriendo al barrio de Mexicapán, donde se ubicaban los talleres. La espera fue silenciosa, inquietante, como si el patio tuviera aire propio.
Aurelio aprovechó este intervalo para mantener la mirada fija en el hierro de marcar sobre la mesa. El gesto parecía simple, pero lo contenía todo: la culpa del pasado, el peso de la ruina, el sentimiento de pagar una deuda moral en la que él mismo había incurrido al ignorar injusticias similares años atrás. Cuando el alfarero finalmente llegó, con las manos aún sucias de barro fresco, todo el patio se abrió para que pasara. Era un hombre sencillo, acostumbrado al trabajo duro, pero tenía una mirada atenta, de esas que ven detalles que nadie más ve. Aurelio le entregó los 2 jarros sin explicar nada. El alfarero examinó primero el falso, con el ceño fruncido. Entonces tomó la jarra auténtica, la giró, tocó el bajorrelieve y se la acercó a la cara. Solo tardó unos segundos en decir, sin vacilar, sin artificios, que ese nuevo sello no era de la alhóndiga. Era una imitación reciente, mal moldeada, sin la matriz original. El patio estalló en murmullos. El copista intentó retirarse, pero nadie más quiso abrirle la puerta. La confirmación del alfarero cayó sobre el patio como un martillo de verdad, de esos que no necesitan ser levantados para hacer ruido. El juez palideció tanto que incluso los que estaban lejos lo notaron. El administrador se llevó la mano a la frente, como si hubiera recibido un golpe directo. El copista, en un gesto que reveló más de lo que imaginaba, retrocedió 2 pasos, como si intentara esconderse tras una multitud que ya no estaba dispuesta a protegerlo. Aurelio permaneció inmóvil, observándolo todo con una tensión casi desbordante, pero sin perder la compostura. Sabía que ese momento no se trataba solo de demostrar un fraude, sino de desmantelar una estructura que siempre había funcionado con miedo y silencio. Paz estaba cerca de él, y aunque temblaba visiblemente, no retrocedió ni un ápice. Su respiración era corta e irregular, pero sus ojos permanecían abiertos, firmes, como si finalmente pudiera creer que su verdad salía a la luz. Algunos vendedores, que antes habían sido meros espectadores, comenzaron a hablar en voz alta sobre injusticias similares que habían presenciado, como si la revelación hubiera abierto una puerta antigua. Y todo esto solo aumentó la presión sobre el juez, quien intentó mantener la compostura, pero no encontró apoyo en nadie a su alrededor. El alfarero, dándose cuenta de que su palabra pesaba en ese momento, extendió la jarra genuina para que todos vieran el sello auténtico. Explicó sencillamente que ese tipo de bajorrelieve solo podía producirse con un molde antiguo que él mismo conocía. Luego mostró en la jarra falsa donde había fallado el molde, donde la arcilla no se había prensado correctamente. La gente se acercó para ver mejor, y ya no hubo lugar a dudas. Fue entonces cuando Aurelio, sintiendo que era hora de terminar esa batalla de una vez por todas, puso la mano sobre la marca familiar y la levantó ligeramente, no para presumir, sino para reafirmar el compromiso adquirido. Declaró que, ante la prueba pública, la subasta debía anularse de inmediato y que el copista debía responder por fraude. Su voz no tembló, y eso lo cambió todo. El juez, con la postura desmoronada, finalmente cedió. Dijo, ya sin rigidez, que la subasta quedaba suspendida y que el copista sería detenido para ser investigado. Los guardias, sin su anterior vacilación, rodearon al hombre, quien protestó, gritó, intentó señalar con el dedo, pero fue en vano. Todo el patio observaba. Paz se llevó ambas manos a la cara, no para llorar, sino para recuperar el aliento. Era como si su cuerpo necesitara unos segundos para comprender que lo peor había pasado. Aurelio, al mirarla, sintió una opresión en el pecho. No heroísmo, ni alivio absoluto. Era algo más. La sensación de haber hecho por fin lo que debió haber hecho muchos años atrás, cuando aún tenía el poder de evitar injusticias como aquella.
Cuando los guardias finalmente se llevaron la fotocopiadora, todo el patio soltó el aliento que parecía haber contenido durante horas. No hubo aplausos ni celebraciones ruidosas. No era esa clase de victoria, era un silencio denso, como si todos los presentes intentaran procesar lo que habían presenciado. Aurelio sintió que las piernas casi se le doblaban, no por el agotamiento físico, sino por el impacto de la tensión que finalmente había encontrado su liberación. No había planeado nada de lo que ocurrió ese día. Todo fue una sucesión de decisiones tomadas por el pánico, por un impulso moral, por la culpa que había cargado durante años. Y sin embargo, en ese momento, mirando el hierro de marcar aún sobre la mesa, comprendió que esa decisión había cambiado algo en su interior. Paz, a su lado, parecía perdida entre el cuerpo tembloroso y la mente que aún intentaba creer que aquello no era un sueño extraño. Sostenía el cuaderno como quien protege un recuerdo, pero ahora el gesto tenía un peso diferente. Ya no era una defensa, era la prueba de que nunca había mentido. Algunas mujeres del mercado se acercaron, lentamente, preguntándole si estaba bien, ofreciéndole agua y tocándole suavemente el hombro. Paz, incapaz de hablar, solo asintió afirmativamente, intentando encontrar estabilidad entre tantas emociones superpuestas. Aurelio se dio cuenta de que no podría dar un paso más sola en ese momento. Así que simplemente apoyó la mano en el respaldo de un banco cercano y le pidió que se sentara. Paz obedeció con un movimiento corto, casi automático, como quien no quiere llamar la atención ni parecer demasiado frágil. Pero cuando finalmente se sentó, dejó escapar un suspiro tan profundo que parecía cargar con semanas de miedo acumulado. Aurelio permaneció a su lado sin saber qué hacer o decir. No era hombre de palabras tranquilizadoras, nunca lo había sido. Aún así, su mera presencia allí parecía servir como una especie de advertencia silenciosa de que nadie más la tocaría ese día. El juez, tratando de recuperar la autoridad, comenzó a ordenar que se reorganizaran los registros y que se abriera un informe de inmediato. Pero nadie le prestó mucha atención. La atención del patio estaba en Paz, en la imagen de ella tratando de estabilizar su respiración, con el rostro oculto tras las manos por unos breves segundos. Aurelio sintió una punzada en el pecho al verlo. No era lástima, ni heroísmo, era algo más crudo. La claridad de que, si no hubiera detenido ese martillo, ella habría sido aplastada por una mentira tan común en ese lugar que todos habían aprendido a llamarla rutina. Y esta conciencia, si bien le trajo alivio por un lado, despertó en él una profunda tristeza por todo lo que él mismo había dejado pasar a lo largo de su vida. Con la fotocopiadora retirada y la subasta cancelada, la gente empezó a abandonar el patio poco a poco, como si temiera romper el silencio que aún flotaba en el aire. Aurelio, sin embargo, permaneció allí, inmóvil. No podía explicar por qué, pero sentía que seguía sin poder irse. Quizás era el compromiso que había depositado sobre la mesa, literal y simbólicamente. Quizás era el hecho de que Paz seguía sentada, aferrada al cuaderno con fuerza. O quizás era simplemente porque, tras años huyendo de su propia conciencia, por fin se había enfrentado a algo, y su cuerpo aún intentaba comprender qué hacer con esa nueva sensación. Paz tardó un poco en levantar la cabeza. Cuando lo hizo, sus ojos aún estaban llorosos, pero no había vergüenza en ellos. Era agotamiento, era alivio, era una mezcla confusa de todo lo que había cargado sola durante tanto tiempo. Aurelio no dijo nada, solo hizo un discreto gesto preguntándole si podía ponerse de pie. Paz asintió, todavía temblando, y apoyó la mano en el banco para incorporarse. Su postura no era de victoria, sino de supervivencia. Era como alguien que había salido de un lugar oscuro y todavía estaba adaptando sus ojos a la luz. Cuando por fin logró ponerse de pie, se quedó allí unos segundos,
sin saber a dónde ir. La gente a su alrededor, antes ocupada en sus rutinas, ahora la miraba con respeto. No un respeto exagerado, sino el que reconoce la fuerza de quien lo soportó todo y no se desplomó. Aurelio lo vio y sintió un nudo en la garganta. Se acercó lo justo para que Paz supiera que no necesitaba volver a caminar sola en ese momento, pero mantuvo la distancia respetuosa que una desconocida merecía. Respiró hondo y cerró lentamente su cuaderno, como si quisiera terminar ese capítulo allí mismo. Su mano aún temblaba levemente, pero ya no era el temblor del miedo, sino su cuerpo liberando la tensión acumulada. A lo lejos, las campanas de la catedral repicaron, anunciando el final de la mañana. Fue con este sonido que el juez, casi avergonzado, declaró ante los presentes que Paz Calderón estaba libre de cualquier acusación y que sus jarras, vales y discos le serían devueltos de inmediato. Nadie celebró, nadie hizo una fiesta, pero había un tipo de silencio diferente, un silencio que no pesaba, un silencio que parecía decir que al menos esa mañana la verdad había logrado cruzar el patio. Cuando le devolvieron las jarras, Paz las recibió como quien recupera algo más que simples objetos. Pasó la mano sobre el sello genuino, observando atentamente el bajorrelieve como si necesitara sentir físicamente su autenticidad. La administradora, aún pálida, también le entregó los comprobantes que había acumulado. Documentos sencillos, pero que representaban días de trabajo honesto que estaban a punto de serle arrebatados por la fuerza. Paz guardó todo con cuidado, dentro de una bolsa de tela que llevaba al hombro. Incluso con su cuerpo exhausto, había una nueva firmeza en sus movimientos, como si este regreso simbolizara algo más grande, la recuperación de su propia palabra. Aurelio observaba en silencio, respetando cada gesto, cada respiración, como si comprendiera que ese momento no se trataba de él. Aún así, sentía una extraña, casi íntima responsabilidad, derivada del hecho de haber interpuesto su nombre en un destino que no era el suyo. No había heroísmo en ello, solo la conciencia de que, si él no hubiera actuado, ella habría sido aplastada sin que nadie lo notara. Poco a poco, el patio se fue vaciando y el aire frío del final de la mañana empezó a llenar los espacios dejados por la gente que se marchaba. Paz, sosteniendo la bolsa y ajustándose el rebozo sobre los hombros, miró a Aurelio por primera vez sin urgencia, sin miedo, sin expectativa. Era una mirada simple, directa, casi tímida, la mirada de quien reconoce que algo importante ha sucedido, pero que aún no sabe cómo expresarlo con palabras. No hubo agradecimiento, ningún discurso, solo un pequeño asentimiento con la cabeza que transmitía más sinceridad que cualquier frase larga podría transmitir. Aurelio respondió con el mismo gesto, sintiendo que era suficiente, más que suficiente. Paz entonces reunió a las vacas, ajustó la cuerda y comenzó a caminar hacia la salida de la alhóndiga. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Aurelio se quedó donde estaba, observándola, hasta que desapareció entre los arcos de piedra rosa. Cuando finalmente apartó la vista, vio el hierro de marcar sobre la mesa, olvidado después de tanto alboroto. Por un momento, dudó. No sabía si debía volver a guardarlo en su solapa. El metal se sentía diferente ahora, como si cargara no solo la historia de la familia, sino también el peso de todo lo sucedido en ese patio. Sostuvo el objeto unos segundos, sintiendo la frialdad del metal en la palma de la mano, y lo guardó en el bolsillo en lugar de volver a colocárselo sobre el pecho. Era como si aún no estuviera listo para llevar ese símbolo de la misma manera que antes. Y quizá no lo estuviera. Aurelio permaneció en el patio vacío durante largos minutos, sin saber qué lo retenía allí. Quizás fue el silencio que siguió a la tormenta. Quizás fue la necesidad de recomponerse antes de dar el primer paso para salir de aquel lugar
lo que lo había trastocado por completo. Observó el espacio circundante, los arcos de piedra, la mesa aún abarrotada de libros, el suelo marcado por las pisadas de quienes habían presenciado el enfrentamiento. Y, mientras intentaba comprender qué hacer a continuación, se dio cuenta de que había algo diferente en su interior. No era alivio ni orgullo. Era una mezcla de profundo cansancio con una sensación de claridad moral que no había sentido en años. Sabía que seguía arruinado, que seguía con deudas, que seguía sin tierras ni poder. Nada de eso había cambiado, pero algo se había reacomodado en su interior, como si por primera vez desde la caída de la hacienda hubiera recuperado algo de sí mismo. No por el nombre Montalvo, sino por lo que había hecho con sus propias manos esa mañana. Y esta constatación lo dolió y lo tranquilizó a la vez. Lentamente, Aurelio se ajustó el abrigo, respiró hondo y caminó hacia la salida de la alhóndiga. Cada paso parecía más pesado de lo debido, pero también le traía una extraña sensación de orientación, como si finalmente dejara de caminar en círculos. Afuera, el aire invernal le golpeaba la cara con fuerza, trayendo de vuelta el olor a leña, polvo y leche fresca de la ciudad de Zacatecas. Miró a la plaza de armas y vio a la gente haciendo sus vidas. Niños persiguiendo palomas, hombres negociando precios, mujeres cargando canastas. La vida no se había detenido a observar lo que había sucedido adentro. Y tal vez eso fue precisamente lo que hizo que el momento fuera tan conmovedor. El mundo seguía como siempre, mientras él dejaba marcas que nadie veía, pero que nunca desaparecerían. Aurelio caminaba despacio, sin un destino definido, dejando que el frío ayudara a calmar su cuerpo aún tenso. Sabía que este episodio no lo hacía mejor hombre que otros, solo lo convertía en alguien que había tenido el coraje de enfrentar un error que también era suyo, aunque indirectamente, aunque demasiado tarde para otros que habían sufrido antes. En cuanto a Paz, no sabía dónde estaba en ese momento, ni qué les diría a sus hermanos cuando llegara a casa. Pero él sabía que ella había recuperado algo que nunca debió haberle sido arrebatado: la dignidad de quien trabaja honestamente. Y por mucho que la vida continuara, Aurelio jamás olvidaría el sonido del martillo suspendido, el cántaro real en la luz y el coraje silencioso que esa joven portaba sin darse cuenta. Cuando dio su último paso fuera del patio, sintió que dejaba atrás no solo una historia cerrada, sino una deuda moral finalmente saldada, no con Paz ni con la ciudad, sino consigo mismo. Y ese tipo de huella, lo sabía, no desaparece, permanece grabada, permanece viva, sigue recordándole cada día lo que casi dejó que sucediera. Al final, esta historia no se trataba solo de jarras, estampillas y deudas. Se trataba de valentía, de alguien que, incluso sin nada, arriesgó su nombre para evitar que se repitiera una injusticia. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has visto a alguien decir la verdad delante de todos? Si esta historia te conmovió, dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy.